La voz de Dios, la voz que siempre sale radiante, siempre sale con poder para que el pueblo de Dios sea edificado, sea consolado, para que sea exhortado, porque la misma Biblia habla que ella, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor aquí al principio, en el encabezamiento del verso número 24, habla bien claro diciendo: de cierto os digo, el que oye mi voz. Quiere decir que la voz de Dios tiene que ser oída. La voz del Señor, ¿de qué forma es que se oye? Bueno, pues usted ha llegado al lugar donde precisamente la voz del Señor tiene que salir. Y hablábamos aquí precisamente el jueves que la voz del Señor no puede tener sustituto. La voz del Señor no puede tener reemplazamiento alguno. La Biblia habla que Dios es uno y la palabra del Señor es una. Y aquí nos dice que el que abre sus oídos, la palabra dice en Apocalipsis 1, verso 3, bienaventurado, feliz, dichoso y afortunado. Bienaventurado el que oye y el que hace, el que pone en acción las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y nosotros sabemos que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Amén. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros vivimos de carretilla, vivimos de apurillo, vivimos en una vida tan agitada que no tenemos a veces ni el momento para poder pararnos o sentarnos y meditar profundamente en lo que esto quiere decir, o lo que Dios nos quiere decir a través de este mensaje o de este pasaje bíblico tan hermoso. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios, pero no solamente el que la oye, sino también el que la hace, el que la practica, el que la pone por obra, porque Dios está esperando que nosotros ejecutemos su palabra en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, que seamos siempre desechados de todo el pueblo, de todos los que nos rodean, aquí, allá y donde quiera que usted se pare, que usted pueda ser siempre, o podamos ser siempre, un vivo ejemplo de lo que fue Cristo para nosotros, estando aquí en vida y específicamente estando aquí en la tierra en su ministerio popular o terrenal, predicándole a las naciones, predicándole primeramente a Jerusalén, pero desde allí a todas las naciones a través de los discípulos que luego fueron apóstoles. La palabra del Señor ha corrido y hasta el momento ha sido glorificada en cada una de nuestras vidas. Si hay algo que realmente yo quiero enfocar en este momento y quiero que me presten la total atención, si hay algo que a mí realmente me ha interesado de este pasaje bíblico, es el poder de la resurrección que hay en nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito y está divinamente inspirado desde la antigüedad. Cuando el hombre pecó, la vida cesó. Cuando el hombre pecó, la vida fue descontinuada. ¿Por qué razón? Porque en el pecado no puede haber vida. En el pecado lo que existe o lo que hay es muerte. La palabra del Señor es clara cuando dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Dios fue el que cortó tajantemente la vida cuando el hombre cometió, amén, de forma contraproducente y contraria a la razón y a la voluntad de Dios, haciendo todo lo que el Señor, o contrario a todo lo que el Señor le había dicho que hicieran. El Señor les dijo que comieran del árbol que estaba allí, amén, que comieran de todo árbol, pero del árbol que estaba en el centro del huerto, que no comieran, que no se atrevieran a comer de aquel árbol o del fruto de aquel árbol, porque el día que de él comieran, morirían. Y ciertamente esto, de una forma triste, asombrosa, horrible, amén, infernal, sucedió, y hasta la fecha de hoy ha traído repercusiones, ha traído consecuencias funestas,
Ha traído consecuencias no solamente al que vive sin Cristo o ausente de Dios, sino que también ha traído consecuencias a todos los cristianos, porque todos nosotros, sin la excepción de uno solo, ni el pastor se queda afuera, todos nosotros hemos sido pecadores. Ahora somos pecadores arrepentidos, porque la sangre gloriosa del Cordero nos ha limpiado de todo pecado, y somos pues aceptos delante del Señor, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Está escrito nuestro nombre en gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque su nombre ha sido escrito, ha sido inscrito en gloria. Amén. El libro de la vida está abierto en esta hora. Todavía no ha cesado la oportunidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis que los libros fueron abiertos y que de repente el Señor llamó en aquel gran trono blanco, amén, a los que habían de ser juzgados según sus obras. Y dice que llamó el Señor a uno por uno y les enseñó todos los hechos, todo lo que ellos hicieron y dijeron en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de la corona de su creación, que es la raza humana. Allí estaba escrito el libro sellado, y cuando él abría el libro, llamaba a cada persona por su nombre y les decía lo que ellos habían hecho, por lo cual habían sido condenados en aquel o frente a aquel gran trono blanco. Pero también habla Dios de un juicio, el juicio de los galardones, que nos galardonará Dios cuando resucitemos en gloria, porque este cuerpo que nosotros tenemos va a resucitar un día. Un día cuando muramos. No sé el momento cuando vamos a morir. Lo que sabemos todavía es que estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? Bueno, parece que hay uno que otro por ahí todavía no está muy vivo. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos están vivos? ¿Cuántos sienten la vida de Dios? La vida de Dios es preciosa, es gloriosa, se siente. Y yo no debo de decirle a ustedes mal, no debo de decirle a ustedes que alaben a Dios, ni que aplaudan a Dios, ni que glorifiquen a Dios. Cada quien tiene que hacerlo de forma espontánea, porque siente la gloria de Dios en su vida. Y aquí está realmente la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo resucitó. Muchos dioses que han salido de plano en el mundo han reclamado su autoridad y han divulgado su poder como dioses, pero sin embargo al final ha caducado la historia latente de aquellas personas y aún del mismo Dios que se propagó o se autopropagó como un Dios, porque murió pero no resucitó. Hay una diferencia grande en nuestro Señor Jesucristo. Es que nuestro Señor fue crucificado, murió, pero estando en la tumba, allí fue levantado de los muertos, como dice la palabra del Señor, porque Él tiene poder sobre la muerte y es primicia sobre los que han muerto. Va a ser el primero cuando sea la resurrección del cuerpo de Jesucristo, de los que conforman el cuerpo santo de Dios en esta tierra. Dice que Él es la primicia de los que durmieron. Los que están en Cristo y mueren, sencillamente están durmiendo y en espera de aquel gran momento que de un momento a otro ocurrirá, y nos iremos directamente a morar con Cristo, a celebrar esas gloriosas bodas del Cordero. Que tan ansioso estoy yo de llegar a ese lugar y conocer a Cristo personalmente, aunque lo he conocido acá, pero conocerlo más de cerca. Amén. Poder arrodillarme, poder tirarme delante de Él y arrodillarme y besarle sus pies y decirle: te adoro, Señor. Qué bueno, qué lindo, qué glorioso es estar en tu presencia, oh Señor amado. A veces, hermanos, amamos y le ponemos más empeño y nos enfocamos más en las cosas que tienen menos sentido en esta tierra,
¿quién fue el que formó este cuerpo? ¿Quién fue el que hizo? ¿Quién fue el que diseñó este estuche humano? Fue Dios. Del polvo vinimos y del polvo seremos tornados, pero el alma va a Dios quien la dio. Nosotros fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de nuestro Dios que está en el cielo, pero que también está aquí en este lugar, en esta tarde. Alabado sea su nombre para siempre, hermanos. En una ocasión hubo una joven cristiana que tuvo un accidente aparatoso y quedó parapléjica de la cabeza para abajo, no se movía absolutamente nada. Pero ella comenzó a cuestionar a Dios, comenzó a pensar en la muerte, en el suicidio, comenzó a pensar tantas cosas malas, porque no se podía mover. Y realmente el tiempo pasó y el tiempo no pasó en balde, porque en medio de la distancia del tiempo ella aprendió algo de parte de Dios. Y es que aprendió que aún en las malas Dios se glorifica. Si esto no hubiese pasado, ¿sabe a dónde el Señor llevó a esta joven? A escribir libros que fueron de bendición para muchas almas y aún para aquellos que estaban en semejante condición, parapléjicos, que estaban inmóviles en sus camas. Ahora ya ella no hablaba mal de Dios ni de lo que le había sucedido porque quizás Dios lo permitió. No, absolutamente no. Ahora lo que estaba hablando era cosas agradables, cosas que edificaban, palabras que llegaban al corazón y a la conciencia de todo el que leía aquel libro que ella había hecho bajo la inspiración de Dios. Oh, hermano, cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, ¿no recuerda usted a Job? Lo que Job pasó, lo que Job experimentó en su vida fue algo tan trastornador, tan terrible, tan difícil de poder lograr aguantar todo el tiempo que él tuvo que resistir esta prueba tan atroz, tan horrible, al caso o al extremo, mejor dicho, de que los pedazos de carne se le caían. Amén. Porque dice que se arrascaba aún con un pedazo de tiesto de teja, se arrascaba su cuerpo porque ya las uñas no le bastaban, no le eran suficientes para rascarse aquellas llagas que le salían por la sarna que había carcomido todo su cuerpo. Pero allí estaba Job, que no abría sus labios, y en ningún momento se encuentra en la palabra que Job abriera sus labios para quejarse de lo que él estaba atravesando. Más bien dice que no encontró o no halló Job despropósito alguno en todo lo que le acontecía. Lo que indica es que él encontró en medio de aquella tribulación tan amarga, tan difícil, que la mano de Dios estaba operando para bien. Él aprendió que había un propósito elevado, grandioso y eterno en lo que a él le sucedía, al grado que él dijo: gloria al nombre del Señor, así casi medio muerto como estaba, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Señor, y lo verán mis ojos y no otro. Quiere decir que la experiencia que él estaba teniendo la tenía para sí, la iba a ver él. Usted, hermano, va a experimentar la bendición de la resurrección. Otros querrán ver lo que usted va a experimentar, pero no podrán porque no le están siendo fieles a Dios. Pero los que le son fieles a Dios van a ver y van a experimentar y van a sentir la gloria de Dios en sus vidas cuando Cristo suene la trompeta, y esa trompeta pronto sonará. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Estamos esperando algo grande. Aleluya. Esto ya se acaba. Los que están enamorados de este mundo, déjese de ese enamoramiento. Déjese de ese enamoriqueo. Amén. Y ame al Señor más que nunca. Acérquese a Dios más que nunca. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis aparece ya cuando se termina de hablar de las iglesias mal comportadas,
las iglesias llenas de herejías, pero las dos iglesias que conformaban prácticamente el cuerpo de Cristo, ellas eran Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Estas iglesias, con estas iglesias y Juan dentro de ella, perteneciente al cuerpo del Señor, como miembro de su cuerpo, el Señor lo llamó allí en la isla de Pasmo cuando estaba cuando estaba desterrado, desplazado en aquel lugar. El Señor lo llamó y le entregó este glorioso mensaje de Apocalipsis que hoy tenemos en nuestras manos, pero que tenemos que valorarlo más. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder entender lo que hay en este libro, que es tan simbólico, tan profundo, que hay cosas que nosotros no entendemos, pero no tenemos que entenderlas todas. Una de las cosas que yo quiero que usted siempre entienda es lo que aparece registrado en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 1 en adelante, y dice que el Señor llamó a Juan diciéndole: sube acá. Y Juan subió en el espíritu a la presencia de Dios, porque la carne no verá la incorrupción. Amén. La Biblia dice que la carne no podrá heredar la corrupción. Amén. Digo, la incorrupción. La incorrupción es para este mundo. El pecado corrompió al ser humano, y lo único que hará posible de que el cuerpo que nosotros tenemos en esta hora, amén, la postura, la posición, la condición de pecado, la condición de mortandad, de inmortalidad que tiene este cuerpo, o todavía no tiene este cuerpo de mortalidad, es por el pecado. Pero cuando el Señor resucite, cuando el Señor nos llame a su presencia, este cuerpo de pecado será transformado en un cuerpo inmortal, inmarcesible, lleno de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esto es para aquellos que no pecan, para aquellos que no tienen el pecado como práctica común y corriente en su vida, para aquellos que respetan, que honran, que veneran, que adoran el nombre del Señor y a su bendita palabra. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro. La Biblia es la palabra del Señor. Es el rema. Amén. Es la palabra rema, la palabra viva, que llega a lo profundo de nuestros corazones cuando la escuchamos. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo, porque lo que trae resurrección, lo que trae condición eterna de vida al individuo que se arrepiente, es el evangelio. La palabra del Señor ha traído este evangelio glorioso para que todo aquel que en él cree no tenga por qué perderse, porque no hay necesidad de perderse cuando hay un evangelio tan glorioso, tan maravilloso, que transforma, que cambia, que produce cambios rotundos y grandes en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo comenzó a predicar, y en uno de los grandes capítulos de la palabra del Señor, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando él hablaba para que la gente pudiera entender un poco mejor, ya que él estaba hablando con los griegos que no conocían lo que era la resurrección, no creían en ella. Estaba hablándole también a los saduceos, que aunque era un grupo menor que el de los fariseos, pero no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero a su manera. Tenían un modo de creer de que sí existía la resurrección, pero no con el cuerpo propio del ser humano, sino con otro cuerpo. Entonces esto no sería resurrección, esto sería otra cosa menos resurrección. Esto sería algo así como dicen los brujos, como dicen los que practican, amén, el espiritismo o el ocultismo. No sé si alguien me puede ayudar con esta palabra, que no me viene ahora a la mente, pero amén, pero es la transposición de espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y no es así realmente. Amén, no es así. Este cuerpo, aunque se cargue de gusanos. Usted no ha visto un cuerpo de un animal lleno de gusanos. Yo lo he visto. Aunque se cargue de gusanos,
aunque haya caído en el mar, la palabra del Señor enseña que el mar entregará sus muertos. Y dice que de las tumbas, cuando el Señor resucitó, aleluya, dice cuando el Señor se murió, o cuando murió allí en la cruz, que expiró y dio sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué fue lo que le encomendó en sus manos? Su espíritu. Pero el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, pero que también tenía carne y hueso, porque cuando se le presentó a sus discípulos, les dijo, ellos no podían creer, pero el Señor les dijo propiamente: ved que yo no soy un espíritu, que soy Jesús quien ha resucitado, que tengo carne, que tengo hueso. Pueden tocarme en esta hora, aleluya, porque la realidad de la eternidad en nosotros es más real que lo que nosotros estamos viviendo en esta etapa, amén, que es limitada en tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo que Dios está preparando para nosotros es mucho mejor, es superior a lo que nosotros estamos viviendo en esta hora. Por eso, cuando usted le llega el momento de la amargura, el momento de la tribulación, el momento de la dificultad, el momento que a veces uno no tiene ya más nada que hablar y se queda mudo, se queda parapléjico, pero no solamente de aquí hacia abajo, sino todo sentido se queda parapléjico, completamente inmóvil, porque no sabemos, no entendemos por qué tanto dolor. Pero escuche bien, la palabra del Señor dice en el capítulo 8, verso 18 del libro de Romanos, que estas cosas que nos suceden hoy no son comparables. Las tribulaciones, las dificultades, las penurias de la vida, las acusaciones, todo lo que nos pueda suceder de negativo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por eso glorifica el nombre del Señor. Dele gloria a Dios en medio de las tribulaciones. Dele gloria a Dios en medio de las pruebas. Dele gloria al Señor en medio de las cosas que usted no es capaz de entender. No tiene que tener capacidad usted ni orar a Dios que le dé la capacidad o la sabiduría para entender por qué razón está usted pasando, experimentando semejante situación. Sencillamente órele a Dios y dele gracias a Dios. ¿Usted cree que lo que yo estoy pasando es fácil? La prueba que estoy pasando hace muchos meses es bien difícil. Pero yo le he dicho al Señor: estoy en tus manos, Señor. Estoy dispuesto a que me lleves ya. Mi esposa dice que no, pero yo le digo: Señor, estoy dispuesto a que me lleves ya. Ya estoy listo para irme contigo. Pero hay como un momento de silencio, amén. Un silencio no sepulcral, no abismal, sino un silencio de gloria que puedo experimentar, como diciéndome el Señor en medio de ese silencio: todavía no es el tiempo, te estoy preparando para algo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te estoy preparando, porque cuando el Señor le trajo la prueba a Job, y Job sabía, Job entendía, Job era un teólogo, hermano. No es que se hizo él un teólogo, el Señor lo capacitó y salió de aquella prueba. No fue una leyenda, no fue una historieta cualquiera, no fue una historia, una vivencia, una experiencia que él personalmente experimentó. Y cuando pasó aquella cátedra donde aprendió tanto, él pudo vivir, él pudo entender, él pudo experimentar que realmente la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene valor. La vida sin Cristo, hermano, es una vida limitada, es una vida que es por un tiempo y nada más. Pero la palabra del Señor nos enseña que con Cristo estamos completos. El Señor dice en su palabra en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dígalo conmigo: que tenga vida eterna. Ven ustedes que la vida que el Señor nos ha dado no es una vida
que se acaba, es una vida inacabable, es una vida que perdura, es una vida por siempre. Gloria al nombre del Señor, donde no habrá gusano que coma, amén. No habrá fuego que consuma, no habrá nada de esas cosas que están escritas en la palabra, que serán precisamente para aquellos que no han querido recibir el mensaje de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, capítulo 12, en el verso 2 y en adelante, usted va a notar algo muy importante. Dice que los entendidos resplandecerán. Esos entendidos están aquí en esta noche. Los entendidos resplandecerán como el sol en el firmamento, y los que enseñan el evangelio, la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que el Señor nos llevará como estrellas a perpetua eternidad. Nos dará el Señor resurrección. Vamos a resucitar. Yo no sé si usted y yo vamos a resucitar, pero yo creo que como están las cosas, como va este mundo, hermano, amén, este mundo está patas arriba. Cada día el problema se incrementa más y más. Ahora aparece un virus que se llama el coronavirus, y al rato se le quita la corona y le ponen otra corona más, y se empeora la cosa. Y cuando apenas van descubriendo una medicina, un antídoto para una enfermedad precaria o grave, aparece otra enfermedad, y esto no se termina, y el hombre todavía olvidándose de Dios, y el hombre tratando de ir al espacio, el hombre tratando de conquistar la luna el martes, el miércoles, pero no tratan de conquistar a Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual será acto en perdonar. Hermano, no subestime a alguien que usted piense que sea muy duro para el evangelio. No piense usted, cuando usted es una persona muy seria, tan seria como un burro en lancha. No se preocupe usted cuando usted es una persona que no se sonríe, no le sonríe a la vida, no le sonríe ni a lo bueno ni a lo malo. Para él es lo mismo una cosa que otra, y usted dice, a este no le va a entrar la palabra ni por nada. No se lo crea. Yo he conocido rusos, porque viví en un país donde habían rusos, y en Rusia misma hubo un sacerdote, un pastor. Hicieron una asamblea, una reunión del proletariado del pueblo, una reunión de trabajadores, y el principal le dio parte a algunas personas para que hablaran públicamente, para que dieran su opinión acerca del comunismo, acerca del ateísmo, porque uno de los países que originó el ateísmo en el mundo fue Unión Soviética en aquel tiempo, que hoy es Rusia. Pero pasan todos los que querían testificar, y de repente pasa el pastor y viene callado. Viene muy calladito, y el jefe le dice, 5 minutos nada más. Y él le dice, ni 5 minutos necesito para decir lo que voy a decir. Camina y se va para el podio, se para frente a toda aquella multitud tan grande, pero muy atenta a lo que estaba diciendo el sacerdote. La gente no sabían, o muchos no sabían, que este hombre era un hombre de Dios. Pero dice, una sola expresión bastó para tocar y para transformar a todo un pueblo, y formarse allí una revolución, pero ya no comunista, sino una revolución cristiana, espiritual, transformadora, porque este hombre dijo, Jesucristo resucitó. Aleluya. Eso bastó. Jesucristo resucitó de los muertos.
Y todo el mundo empezó a decir poco a poco, las voces se fueron contagiando la gente y todo el mundo decía: Jesucristo resucitó, realmente Jesucristo resucitó. Porque antes de esta gente ser atea, de ser escéptica al nombre de Dios, a la gloria de Dios, al poder de Dios, ellos buscaban a Dios, ellos servían a Dios, pero dejaron a Dios por el comunismo, por el ateísmo, por el hombre que estaba al frente del comunismo en aquel entonces, Vladimir y Lenin, amén, y otros más que se unieron a él. Pero Cristo es más grande que Vladimir y Lenin. Cristo es más grande que el Buda. Cristo es más grande que Confucio. Cristo es más grande que todos los dioses que se han levantado en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique a medias. Ah, qué bueno que están aquí. Que el mismo Dios de paz os santifique. Pero ¿y qué pasa? Dígalo fuerte. Que os santifique. Que os santifique. ¿Y qué pasa que lo veo a medias? Que os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. ¿Está usted guardando espíritu, alma y cuerpo? Porque algunos guardan el espíritu pero el alma no. O algunos guardan el alma y el espíritu lo dejan a saber en dónde. Algunos guardan el alma y el espíritu pero el cuerpo lo dejan a retortero. No puede ser. Dios está reclamando el todo y en todo de nosotros. Somos su criatura, aleluya. Somos la corona de su creación. Por eso le alabamos, le adoramos, le amamos y queremos irnos con él a morar. No quiero saber, hermano, de ningún hermano en este lugar que el enemigo se lo haya llevado. Como pasa cada rato con accidentes aéreos, accidentes ferroviarios, accidentes en las carreteras, asesinatos, suicidios, homicidios, personas que de repente están campantes, contentas, haciendo su trabajo, haciendo cualquier otra cosa, y llega una bala perdida de las que vienen a veces y allí tronchó, cortó de una vez y por toda su vida. Pero hay quienes piensan, como los testigos de Jehová, que muerto el perro se acaba la rabia, que se murió la persona y se acabó ya todo, ya no hay más nada que hacer. No, Señor, absolutamente no. La palabra de Dios tiene enseñanza para todo lo que uno necesita saber acerca de temas tan innumerables que hay en las Sagradas Escrituras. Y acerca de esto, precisamente ya se ha dicho un sinfín de veces en este lugar. Me imagino yo que algunos lo sabrán de memoria. Hebreos 9, 27 dice la palabra bien claro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Escrito está. Escrito está en la palabra del Señor. Hebreos 9, 27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después lo que viene es el juicio. Aleluya. El juicio vendrá, hermano, y eso no lo parará nadie. Amén. El juicio vendrá, y hoy el que es abogado nuestro, que es Jesucristo, mañana funcionará como un juez en esta tierra. Y nadie, absolutamente nadie, se va a escapar ni tendrá medio cómo hacerlo, porque el que va a estar rigiendo las naciones con vara de hierro se llamará Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobernará, el que gobierna y el que gobernará por siempre a todas las naciones. Y las naciones que no quieran venir y rendirse a sus pies para adorarle, dice la palabra que cesará el agua para ellos, habrá sequía, y entonces así se verán obligados a venir y rendirle tributo y adoración a aquel a quien han negado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, a acercarnos cada día más a Dios, que el Señor nos